7044 palabras. Método crítico. 1. ¿Quién escribió el libro? Isaías. 2. ¿Cuándo fue escrito? 750 a 680 a.C. 3. ¿A quién fue escrito? Israel. 4. ¿De dónde fue escrito? Judá. Método histórico. 1. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Este libro fue escrito en una época agitada. El pueblo se había alejado de la religión y se había corrompido. El profeta Isaías predijo la cautividad babilónica tanto para Israel como para Judá. Pero también profetizó el regreso de los exiliados y la venida del Mesías. En los capítulos 9, 11 y 53 se encuentran las dramáticas descripciones de Cristo y de su reino, escritos más de 500 años antes del tiempo de Cristo. El libro de Isaías es una de las grandes obras maestras del mundo. Escrito por una persona educada, en un buen hebreo, contiene un estilo elevado, una expresión vehemente, un sentimiento ferviente y una vívida imaginación. Está citado en el Nuevo Testamento en más ocasiones que cualquier otro libro. Método literario. 1. ¿Qué género de literatura es el libro? Cronológico, poético, profético, histórico. Método panorámico. 1. ¿Cuál es la idea principal del libro? Juicios y salvación de Israel por mano de Dios, usando a otras naciones. 2. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Exhorta al rey Ezequías, profetiza juicio a la desobediencia, anunciar al Mesías y mostrar la salvación para el nuevo Israel, la Iglesia. Palabras clave de Isaías, RV 1960, remanente, Israel, Judá, Samaria, Asiria. Ay de, el Santo de Israel, Jehová de los ejércitos, postreros tiempos, en aquel día. Énfasis. La santidad, majestad y justicia de Jehová, la compasión y misericordia salvadora de Jehová, el papel central de Israel en los planes de Jehová para las naciones y el mundo, el papel central de Sión en estos planes, el papel redentor del siervo sufriente de Dios, el futuro final glorioso que Dios tiene reservado para los que son suyos. Características particulares. El libro de Isaías contiene tanto prosa como poesía y utiliza personificaciones, atribución de cualidades personales a seres divinos o a objetos inanimados. Además, muchas de las profecías que aparecen en Isaías contienen predicciones que hablan al mismo tiempo de un acontecimiento que pronto sucedería y otros que sucedería en un futuro lejano. ¿Cómo leer Isaías? ¿Has conocido personas religiosas que llevan una doble vida? Isaías confrontó la hipocresía de su propia nación, desafiándolos a cambiar sus caminos, regresar a Dios, y amarlo con todo su corazón y mente. El libro de Isaías contiene algunos de los escritos más elocuentes y memorables del Antiguo Testamento. Este libro es tan fascinante hoy como lo era en su tiempo, saturado de pasión y poder, lleno de testimonios de la fidelidad de Dios a sus promesas, y una visión maravillosa de su salvación que alcanza hasta los confines de la tierra. Las profecías de Isaías acerca de Jesús han inspirado numerosas generaciones a adorar a nuestro increíble Rey y Salvador. Él describió vívidamente las muchas facetas del carácter de Dios. Lo vemos obrando tanto en juicio como en misericordia, en tiempos de disciplina y de gracia, justicia y perdón, exilio y salvación. La participación polifacética de Dios en la historia humana llena las páginas de Isaías, y está en espera de una respuesta de tu parte. ¿Qué vas a decidir? ¿Responder con fe o con incredulidad? Título. El libro deriva su título del autor cuyo nombre quiere decir, Jehová es salvación, y es semejante a los hombres Josué, Eliseo y Jesús. Isaías es citado directamente en el NT más de 65 veces, muchas más que cualquier otro profeta del AT, y mencionado por nombre más de 20 veces. Temas. El juicio y la salvación. Dios es el Santo de Israel, 1 en 4, quien está obligado por su propia naturaleza a castigar a su pueblo rebelde, 1 en 2, y pecaminoso, v. 4. Pero después de juzgarlos tendrá compasión hacia ellos, 14 en 1, 2, y los redimirá, 41 en 14, 43 en 3, 49 en 8.
El rescate de su pueblo se compara con el Éxodo 43 en 2, 16, 19, 52 en 10, 12. El tema de un camino para los exiliados que regresan también es prominente, 11 y 16 de la mañana, 40 en 3. Dios como Rey. Isaías se imagina a Dios como un Rey soberano, el gobernante divino quien se caracteriza por la justicia, la rectitud y la santidad, 5 y 16 de la madrugada. Él llama a su pueblo a hacer lo que es correcto y a buscar la justicia, 1 y 17 de la madrugada, y está contra aquellos que se aprovechan de los pobres, 5 en 8, 10. El siervo sufridor. Isaías contiene 4 canciones a siervos, 42 en 1, 9, 49 en 1, 7, 50 en 4, 9, 52 en 13, 53 en 12 que describen al rey por venir. Este rey mesiánico es llamado, mi siervo, en los capítulos 42, 53, un término también aplicado a Ciro 45 en 1, 4, a los profetas de Dios 44 en 26, y a Israel como nación 42 en 8, 9, 42 en 19, 44 en 1, 2, 21, 45 en 4, 48 en 20. El siervo sufridor traería la justicia 42 en 1, 4, 51 en 4, y la salvación, no solo para Israel 42 en 1, 17, 43 en 1, 7, 14, 21, 44 en 21, 23, sino también a los gentiles 42 en 6, 55 en 4, 5, 53 en 5, 12, 61 en 1, 2. El Nuevo Testamento identifica a este siervo como Jesucristo, Mt 12 y 18 del mediodía, 21, LC 4 y 20 de la madrugada, 21. Estructura de Isaías. Título, el profeta mesiánico. 12. 1,2. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó, y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Autor y fecha. Isaías, el hijo de Amoz, ministró en Jerusalén y sus alrededores como un profeta de Judá durante los reinados de 4 reyes de Judá, Usías llamado Azarías, en 2 reyes Jotam, Acaz y Ezequías, 1 en 1 desde 739, 686 a.C. Evidentemente venía de una familia de cierto rango, porque tuvo acceso fácil al rey 7 en 3 y cercanía a un sacerdote 8 en 2. Él era casado y tenía 2 hijos que llevaban nombres simbólicos, Sear, Jasub, un remanente regresará, 7 en 3, y Maer, Salal, Jasbaz, apurándose al botín, corriendo a la presa, 8 en 3. Cuando fue llamado por Dios a profetizar en el año de la muerte del rey Usías, 793 a.C., él respondió con prontitud gustosa, aunque sabía desde el principio que su ministerio sería de advertencia y exhortación sin fruto, 6 en 9, 13. Habiendo sido criado en Jerusalén, él era una alternativa apropiada como consejero político y religioso para la nación. Isaías fue contemporáneo de Oseas y Miqueas. Su estilo de escritura no tiene rival en su versatilidad de expresión, brillantez de simbolismos y riqueza de vocabulario. El padre de la Iglesia primitiva Jerónimo lo comparó a Demóstenes, el legendario orador griego. Su escritura en hebreo se caracteriza por un rango de 2186 palabras diferentes, comparados a 1535 en Ezequiel, 1653 en Jeremías y 2170 en los Salmos. Segunda de Crónicas 32 en 32 registra que también escribió una biografía del rey Ezequías. El profeta vivió por lo menos hasta el 681 a.C. cuando escribió el relato de la muerte de Sennacherib, 37 en 38. La tradición cuenta que encontró su muerte bajo el rey Manasés 695-642 a.C., al ser cortado en 2 con una sierra de madera, 11 y 37 de la mañana. Contexto histórico de Isaías.
Durante el reinado próspero de Usías de 52 años, 739 a.C., Judá se desarrolló y llegó a ser un fuerte estado comercial y militar con un puerto para el comercio en el Mar Rojo y la construcción de muros, torres y fortalezas 2 Cr 26 en 3, 5, 8, 10, 13, 15. Sin embargo, el período fue testigo de un declive en el nivel espiritual de Judá. La caída de Usías fue el resultado de su intento por asumir los privilegios de un sacerdote y quemar incienso sobre el altar 2R 15 en 5, 2CR 26 en 20, 21. Su hijo Jotam 750-731 a.C. tuvo que encargarse de los deberes del rey antes de la muerte de su padre. Asiria comenzó a emerger como una nueva potencia internacional bajo Tiglat-Pileser 745-727 a.C., mientras que Jotam era rey 2R 3 y 19 de la tarde. Judá también comenzó a recibir oposición por parte de Israel y Siria al norte durante su reinado 2R 3 y 37 de la tarde. Jotam fue un constructor y guerrero como su padre, pero la corrupción espiritual aún en la tierra, 2R 3 y 34 de la tarde, 35, 2 Cr 27 en 1, 2. Acaz tenía 25 años cuando comenzó a reinar en Judá y reinó hasta los 41, 2 Cr 28 en 1, 8, 735, 715 a.C. Israel y Siria formaron una alianza para combatir la amenaza asiria que se incrementaba del pero Acaz rehusó incluir a Judá en la alianza 2R 16 en 5, y 7 en 6. Por esto, los vecinos del norte amenazaron derrocarlo y la guerra comenzó 734 a.C. Con pánico, Acaz buscó al rey de Asiria para encontrar ayuda 2R 16 en 7, y el rey asirio con gusto respondió saqueando a Gaza, llevando a toda Galilea y Galaad en cautiverio, finalmente capturando Damasco 732 a.C. La alianza de Acaz con Asiria llevó a que él metiera un altar pagano en el templo de Salomón 2R 4 y 10 de la tarde, 16, 2 Cr 28 en 3. Durante su reinado 722 a.C., Asiria capturó a Samaria, capital del Reino del Norte, y llevó a muchas de las personas más capaces de Israel a la cautividad 2R 17 en 6, 24. Ezequías comenzó su reinado sobre Judá en el 715 a.C. y continuó por 29 años hasta 686 a.C. 2R 18 en 1, 2. La reforma era una prioridad cuando se volvió rey 2R 18 en 4, 22, 2 Cr 30 en 1. La amenaza de una invasión asiria forzó a que le prometiera un pesado tributo a ese poder oriental. En el 701 a.C., Ezequías se enfermó seriamente con una enfermedad que amenazó su vida, pero él oró y Dios en su gracia extendió su vida por 15 años 2R 20, is 38 hasta el 686 a.C. El gobernante de Babilonia usó la oportunidad de su enfermedad y recuperación para enviarle felicitaciones, probablemente buscando formar una alianza con Judá en contra de Asiria al mismo tiempo 2R 8 y 12 de la tarde, is 39. Cuando Asiria se volvió débil por la contienda interna, Ezequías rehusó pagar más tributo a ese poder 2R 18 en 7. Entonces en el 701 a.C., Senaquerib, el rey de Asirio, invadió las áreas de la costa de Israel, marchando hacia Egipto por el flanco sur de Israel. En el proceso él aplastó a varios pueblos de Judea, robando y llevando a muchas personas a Asiria. Mientras que estaba sitiando a Laquis, él envió un contingente de fuerza para sitiar a Jerusalén, 2R 6 y 17 de la tarde, 19 en 8, is 36 en 2, 37 en 8. No obstante, la expedición fracasó, pero en un segundo intento él envió mensajeros a Jerusalén demandando que se rindieran de manera inmediata, 2R 19 en 9, is 37 en 9. Con el aliento de Isaías, Ezequías negó a rendirse, y crítica cuando el ejército de Senaquerib cayó presa de un desastre repentino, él regresó a Nínive y nunca más volvió a amenazar a Judá.
Situación moral de Judá en tiempos de Isaías. Rebeldía 1 en 2, 5. No conocían a Dios 1 en 2. Estaban cargados de maldad 1 en 4. Depravados 1 en 4. Dejaron a Dios 1 en 4. Había muchas heridas 1 en 5, 6. Religiosidad 1 y 11 de la madrugada 15. Injusticia 1, 17,23. Agravio 1 y 17 de la madrugada. Homicidios 1 y 21 de la madrugada. Soborno de líderes 1 y 23 de la madrugada. Costumbres orientales 2 en 6. Agoreros 2 en 6. Pactaron con extranjeros 2 en 6. Se llenaron de armas para la guerra 2 en 7. Idolatría 2 en 8. Altivez, orgullo, soberbia 2 y 11 de la madrugada 15,21. Humanismo 2 y 22 de la madrugada. Violencia 3 en 5. Descarados en pecar 3 en 9. Opresión 3 y 12 de la madrugada. Mujeres no piadosas 3 y 12 de la madrugada. Vileza 3 y 12 de la madrugada. Esforzados y valientes para pecar 5 y 18 de la madrugada. Sabios en su propia opinión 5 y 21 de la madrugada. Estos son algunos de los ejemplos en Isaías que muestran que el pueblo olvidó a Dios y su ley, por esto el juicio era inevitable para ellos. Este juicio no era porque Dios fuera duro, pero por su carácter debería disciplinar a sus hijos. Por eso también en este libro vemos el amor de Dios para con sus hijos de enviar restauración. La meta de Dios era traer justicia, purificar su pueblo, producir cambio de corazón, quitar la idolatría, establecer un nuevo reino. Datos interesantes de Isaías 1. No está escrito cronológicamente. 2. 151 citas de capítulos 1 al 29 son citadas en el NT. 3. 218 citas de capítulos 40-66 son citadas en el NT. 4. En un mismo párrafo vemos que hace mención de su tiempo y a la vez acerca de la venida del Mesías. 5. Capítulos escritos en A. Usías 1, 5. B. Jotam 6. C. Acaz 7, 12. D. Ezequías 2 y 28 de la tarde, 66. 6. Contraste. 1. 39-40, 66. A. Jesús como Rey, Jesús como siervo. B. Jesús sentado, Jesús en la cruz. C. Jesús como juez, Jesús como Salvador. D. Santo, santo, santo contado con los transgresores. E. Sentado en lo alto, sublime, quebrantado, humillado. F. Venganza, juicio redimiendo. 7. Muchos llaman el libro de Isaías como el quinto evangelio. 8. Presenta. Asterisco nacimiento virginal. Asterisco carácter. Asterisco vida. Asterisco muerte. Asterisco resurrección. Asterisco 2. Venida. 9. Describe a Jesús. Asterisco nacimiento 7 y 14 de la mañana, 9 en 6. Asterisco familia 11 en 1. Asterisco ungimiento 11 en 2. Asterisco carácter 11 en 3, 4. Asterisco mansedumbre 42 en 1, 4. Asterisco muerte 53. Asterisco resurrección 25 en 8. Asterisco reinado glorioso 11 en 3, 16, 32. 10. Profecías de Isaías que ya se cumplieron. 732 sirios caen Tiglat-Pileser. 725 Israel sitiada Tiglat-Pileser. 722 cae Israel Sardón 2. 701 Jerusalén salvada, Dios le libra. 701 Judá cae Sennacherib, asirios. 701 ataque a Egipto 1 Sennacherib. 681 Sennacherib moriría por hijos a espada. 670 ataque a Egipto 2 Esarhadón. 622 Egipto es dominado, Asurbanipal, asirios.
609 asirios caen, Nabucodonosor. 6051 exilio de Judá, Nabucodonosor. 597 2 exilio de Judá, Nabucodonosor. 586 3 exilio, Nabucodonosor, babilonios. 586, 573 Tiro asediada, Nabucodonosor. 562 Nabucodonosor muere. 538 Orden de reconstruir, Ciro. 538 Belsasar destruido, Ciro. 538 cae Babilonia, Ciro. 537 Tesoros devueltos, Ciro. 536 1 Retorno, Ciro, Medo, Persa. 536 Profecía de Ciro 210 años antes. 458 2 Retorno culto a Dios, Ciro. 11. Enemigos principales. 1. 32 Asiria. 40. 66 Babilonia. 12. 5 primeros capítulos tienen estructura quiástica. A1 en 1, 31 Oráculo litúrgico. B2 en 1, 5 Oráculo salvación. C2 en 6, 4 en 1 Oráculos de juicio y lamentaciones. B4 en 2, 6 Oráculo salvación. A5 en 1, 30 Oráculo litúrgico. Detalles de Isaías. Llamado el profeta mesiánico por cuanto estaba profundamente compenetrado de la idea de que su pueblo había de ser una nación mesiánica ante el mundo, es decir, una nación por cuyo medio había de venir de Dios una grande y admirable bendición a todos los pueblos. Siempre soñaba con el tiempo en que se haría esa grande y maravillosa obra entre las naciones. Dice el NT. Que Isaías vio la gloria del Cristo, y habló de él, Juan 12 y 41 del mediodía. El hombre Isaías era profeta del reino del sur, Judá, en la época en que el reino del norte, Israel, fue destruido por los asirios. Isaías vivió durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Su llamamiento fue en el año de la muerte de Usías, pero puede haber recibido algunas de sus visiones antes. Véase bajo 6 en 1. Según la tradición judía, fue muerto por Manasés. Provisionalmente, podemos estimar su ministerio activo en los años 745-695 a.C., abarcando así un periodo de 50 años o más. Según la tradición rabínica, Amoz el padre de Isaías, no Amós el profeta, era hermano del rey Amasías. Según esto, Isaías sería primo del rey Usías, y nieto del rey Joás, siendo, pues, de sangre real y hombre del palacio. Su obra literaria. Escribió otros libros que no se han conservado hasta nuestros días, una biografía de Usías 2 cr. 26 en 22 y un libro de los reyes de Israel y Judá 2 cr. 32 en 32. Se le cita más en el NT que cualquier otro profeta. Que mente la suya. En algunas de sus rapsodias alcanza cumbres no igualadas ni aun por Shakespeare, Milton u Homero. Su martirio. Una tradición talmúdica, aceptada como verídica por muchos de los primeros padres de la Iglesia, dice que Isaías se opuso a los decretos idólatras de Manasés, y que fue apresado, sujetado entre dos tablones, y aserrado en dos partes, padeciendo así una muerte dolorosa y horrenda. Se cree que a este alude 11 y 37 de la mañana. Ambiente asirio del ministerio de Isaías. Desde 150 años antes de los días de Isaías, el imperio asirio había estado extendiéndose y absorbiendo naciones vecinas. Aun en el 840 a.C., bajo Jehú, Israel había comenzado a pagar tributo a Asiria. Siendo Isaías todavía joven, en 743 a.C., Asiria llevó cautiva la parte norte de Israel. 13 años después cayó Samaria, y fue llevado cautivo el resto de Israel. Pocos años después, los asirios penetraron en Judá, destruyendo 46 ciudades amuralladas, y se llevaron 200.000 cautivos. Por fin en el 701 a.C., siendo Isaías ya anciano, los asirios fueron detenidos ante los muros de Jerusalén, cuando su ejército fue derrotado por un ángel de Dios.
Así pues, la vida entera de Isaías transcurrió bajo la sombra amenazante del período asirio, y él mismo presenció la ruina a manos de ellos de su nación entera, excepto de Jerusalén. Compendio Manual de la Biblia, por Henry H. Halley. p. 254. Gobernantes y profetas de la época de Isaías. Retos de interpretación. Los retos de interpretación en un libro largo y significativo como Isaías son numerosos. El más crítico de ellos se enfoca en el hecho de que si las profecías de Isaías recibirán cumplimiento literal o no, y si el Señor, en su programa, ha abandonado a Israel como nación y ha reemplazado permanentemente a la nación con la Iglesia, de tal manera que no hay futuro para Israel como nación. En el último asunto, numerosos pasajes de Isaías apoyan la posición de que Dios no ha reemplazado al Israel étnico con una supuesta, nueva Israel. Isaías tiene demasiado que decir de la fidelidad de Dios para con Israel, que él no rechazaría al pueblo a quien él ha creado y escogido 43 en 1. La nación está en las palmas de sus manos, y los muros de Jerusalén siempre están delante de sus ojos 49 en 16. Él está ligado por su propia palabra a cumplir las promesas que él ha hecho para traerlos de regreso a sí mismo y bendecirlos en ese día futuro 55 en 10, 12. Isaías. Estructura de Isaías, autor y fecha.